Espero que la semana de ustedes haya sido tan buena como la mía. No los veo tan convencidos. Amén. Mi semana fue buenísima, pero súper buena. Y no voy a decir más porque creo que mi esposa va a estar viendo por ahí. Pero Dios es muy bueno. Y cuando digo que mi semana ha sido buena, no me refiero a que todo me salió como lo planeé, sino que les estoy contando que Dios estuvo conmigo en cada momento de esta semana. Y a pesar de que las cosas muchas veces se nos salen de control, Dios siempre está a nuestro lado. Decía el pastor que agarramos una tormenta anoche. Y como cuando nosotros predicamos de cualquier cosa, tratamos de sacar un mensaje, ¿no, pastor? Así que usted tenga cuidado lo que dice enfrente del pastor, porque lo va a escuchar en un mensaje por acá. Y pensando en ello, no, ya eso fue ya como la ilustración que el Señor nos dio anoche, porque ya tenía el mensaje. Pero nuestra vida está plagada de tormentas. Es inevitable que atravesemos tormentas. Pero la buena noticia, que en medio de las tormentas podemos encontrar a Dios. Podemos navegar con Dios. Le voy a pedir que nos pongamos en pie y busque San Mateo capítulo 14, versículo 22 en delante. Vamos a tomar una lectura para entrar en el mensaje. Dijimos San Mateo 14, versículo 22 en delante. Vamos a leer un par de versículos y vamos a hablar de tormentas ahora esta tarde. Voy a hacerla. ¿Quiénes conocen a Brad Panovich aquí en el área? ¿Sí? Un meteorólogo. Es muy bueno, así que la vamos a hacer de Brad ahora. Él es el que da el clima, el estado del tiempo acá en el área de Charlotte. Entonces ahora le voy a dar el estado del tiempo. Amén, vamos a hablar de tormentas. San Mateo capítulo 14, verso 22 en delante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera o a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya una vez, dice, despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, o sea, a estar solo en el monte. Quiero que tenga en cuenta esto, cuando él sube al monte, él tenía una vista amplia de lo que era el mar de Galilea. Y él subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, o sea, con sus discípulos, que los había mandado solos. Pero la barca, dice la Biblia, que estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que son entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya, o sea, llámame, dame permiso, que yo también vaya y camine hacia ti sobre el agua. Y él le dijo a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tan bien que lo ibas haciendo, tan bien que te estaba saliendo, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, note esto, los que estaban en la barca eran los otros discípulos de Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amado Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, te pido que simplemente prepares nuestros corazones. Señor, que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la has enviado hoy esta tarde. Señor, y que nos despojemos de todo pensamiento preconcebido, de toda idea, Señor. Si hay alguien acá, mi Dios, que ha venido con la idea de que nada de lo que escuche, nada de lo que se diga le va a hacer cambiar de opinión, yo oro, mi Dios, para que tú ablandes los corazones, Señor, y que podamos permitir que tu palabra produzca un cambio en nuestra vida y que a través de estos renglones, Dios mío, podamos escuchar tu voz hablando personalmente con nosotros, porque tú conoces nuestra necesidad y tú miras, Señor, las tormentas que hemos atravesado, las que estamos atravesando y las que vamos a atravesar, Señor. Solo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, se siente por un momento acá con nosotros y que seamos dóciles, Señor, que seamos sensibles a tu palabra, a tu voz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cuando hablamos de tormenta, yo no sé qué fotografía se le cruza a usted por la mente, qué experiencias usted ha tenido con las tormentas. En nuestro país, bueno, en El Salvador y creo en Centroamérica, tal vez en México, no sé, en Ecuador o en Sudamérica, pero se forman unas tormentas bien repentinas y se pone oscuro el cielo y empieza a tronar y a relampaguear y hay que hacerse o buscar refugio porque viene la tormenta. Acá sucede de vez en cuando, pero también suele pasar como ha estado estas semanas, bastante lluvia sin electricidad. Pero no deja de ser tormenta, no deja de afectar en muchas áreas. Pero cuando pensamos de una tormenta, son esas cosas que realmente impactan nuestra vida y que producen un cambio en nuestra vida, ya sea para bien o para mal. En el año 91 nos cuenta la historia de una embarcación pesquera que salió desde Massachusetts hacia el Atlántico. Llevaba por nombre el Andrea Gale, con 6 tripulantes, o sea, 6 pescadores. A pesar de que ellos sabían de que se aproximaba una tormenta en el Atlántico, de hecho eran 3 tormentas, pero decidieron aventurarse siempre. Ellos estaban pescando, agarraban lo que era el tuna y alguna otra clase de pescados. Se aventuraron.
Pasaron ciertos días en alta mar cuando la última grabación que quedó del capitán que dijo: aquí viene, muchachos, y viene grande. Y hasta ahí quedó la grabación y nunca más se supo de ellos hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida enfrentamos tormentas y muchas de ellas las podemos evitar. Muchas tormentas que atravesamos podemos tomar la decisión de evitarlas si así lo deseamos. Pero muchas veces movido por el orgullo, movido por otros motivos, o porque queremos probarle un punto a alguien, o porque simplemente no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo, decidimos aventurarnos y entrar en ellas. En este caso, hay tormentas que llegan a nuestra familia. Hay tormentas que llegan a los hogares, a las parejas, a los hijos. Hay tormentas que llegan a nuestra vida de un punto de vista financiero, mientras que otras tormentas pueden ser enfermedades que vienen realmente a movernos el barco, que vienen realmente a desacomodarnos totalmente. Las tormentas producen en nosotros una serie de movimientos que desestabilizan nuestra vida. No puede ser de otra manera. Un barco en alta mar, cuando se encuentra en medio de una tormenta, no puede quedarse quieto. Es llevado por las olas, es golpeado por las olas y en muchas ocasiones termina en tragedia. Cuando vienen tormentas a nuestra vida, difícilmente vamos a estar quietos, va a desacomodarnos de una u otra forma. Pero quiero llegar a un lugar ahora. Algunas tormentas, está sentado a su lado ahora mismo. No mire a su lado. Y si yo hablo esto es porque mi esposa no vino hoy. Y me tomo la libertad, y lo siento por ustedes. Ahora sí me voy a dar gusto predicando, pastor. Hermano, si puede apagar la grabación. Y hay tormentas que las andamos cargando a nuestro lado. Hay tormentas que las elegimos nosotros estarlas llevando todos los días. Aunque sabemos cuál va a ser el final. Aunque sabemos cuál va a ser el resultado por elegir las cosas que andamos llevando. Las tormentas en la vida son reales. Y yo sé que estoy hablando con un grupo de gente que no es ajeno a los problemas de la vida. Sé que estoy hablando con un grupo de padres y madres que saben las tormentas que producen los hijos en la adolescencia. Sé que estoy hablando con hombres y mujeres que saben las tormentas espirituales que muchas veces tenemos que librar en alta mar. Sé que estoy hablando con gente que ha experimentado de una u otra forma ciertas tormentas en la vida y que le han causado cierta desestabilidad a su vida también. Y las tormentas son reales y todos nosotros estamos familiarizados con ellas. Hay tormentas también de un sentido personal.
Estoy convencido que en este grupo que estamos acá y los que están allá afuera, hay personas que ahora mismo están cruzando por en medio de una tormenta. Estoy convencido. Y estoy seguro que hay muchos también que están entrando en una o saliendo de una. La realidad es que somos parte de, o las tormentas son parte de nuestra vida. Y no nos podemos dar el lujo de decir, yo nunca he estado en una y nunca voy a estar en una. Porque es parte de. Ya sea que las elijamos nosotros, o ya sea que sea una tormenta como la que hemos leído hoy, que ahora vamos a entrar en ella. Hay algunas tormentas que duran por un día. ¿Cuántos han estado atormentados por un día? Yo he estado atormentado por un día. ¿Sabe que? Y quiero, la mayoría del tiempo, las tormentas son más mentales que físicas o que reales. Son más imaginarias. Y eso está comprobado. Porque por algo que pasó con alguien más, nosotros creemos, fuimos a hacernos un examen al médico. Y porque sentimos que andamos algo que no está bien en nuestro cuerpo, por decir así, en nuestra salud. Esa semana, mientras nos llaman para darnos los resultados, pasamos una tormenta de agonía y que sentimos dolores por todos lados. Y que sentimos que nos duele la cabeza, que nos da fiebre. Porque estamos convencidos que estamos enfermos hasta que nos dan los resultados y resulta que no tenemos nada. Esa tormenta fue algo bien mental. Pero nos preocupamos cuando no recibimos la llamada que estamos esperando. Y nos comemos la uña. Gracias a Dios yo tengo que comérmela sí o sí. No tengo que estar preocupado para comerme las uñas. Así que si me ve mordiéndome las uñas, no piense que estoy estresado. Quién sabe ni por qué será. Mi esposa ha dormido y me echa cosas amargas en las uñas. Y como les dije, ahora sí voy a hablar. Oren por mí, hermanos. Hay cosas que son totalmente mentales. Hay tormentas que duran solo un día. Hay tormentas que duran un momento nomás. Pero ahí estamos nosotros en medio de una tormenta. Cuando se nos quema la casa, ¿verdad, pastor? Tormentas que duran por un momento. Y andamos con ese pensar. Cuando tenemos una deuda y los acreedores están llamando y simplemente no sabemos cómo vamos a solucionar, cómo vamos a salir de ello. Tormentas que llegan a la vida. Ahora, en este caso, los discípulos se encuentran en una tormenta y esta tormenta es muy diferente. Les dije que hay tormentas que son las producimos nosotros mismos. Pero esta tormenta en la que los discípulos se encuentran en esta ocasión fue una tormenta netamente diseñada por Jesucristo. Cuando Él los envió al otro lado del mar, Jesús ya sabía que se iban a encontrar en medio de una tormenta. Y esta es la noticia que yo les traigo a ustedes esta tarde. Que las tormentas no agarran desprevenido a Dios. Recordemos que Él formó el cosmos y puso todo en su lugar. Y Él conoce el pronóstico del tiempo. Y Él conoce nuestra vida. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Desde antes que yo fuera, de que fuera formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Dios conoce nuestra vida de una manera muy correcta y muy perfecta.
Y no hay paso que demos que Dios no sepa que lo vamos a dar. Y hay tormentas que Él las diseña especialmente para usted. Él diseña ciertos episodios en su vida especialmente para que podamos entrar en ese momento. Y quiero irme al final de la historia. Les dije en el versículo 33, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué le quiere dar a entender esto a usted? Que a pesar de que habían estado con Jesús, que habían visto o habían escuchado el sermón del monte, que habían visto la alimentación de los 5,000 personas, que habían sido testigos de este gran milagro, no fue hasta en ese momento que se dieron cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios que estaba con ellos. El ser parte de una iglesia no nos da la garantía que conocemos a Dios de verdad. El ser parte de un grupo de oración no nos da la garantía que realmente conocemos a Dios. El ser parte de un círculo muy privado de personas que estudian la Biblia no le da la garantía que conoce verdaderamente a Dios. Pero cuando su vida se encuentra en medio de una tormenta y Jesús mismo se le presenta y escucha su voz amorosa llamándole, es entonces cuando nosotros realmente nos damos cuenta quién es Jesús. Es necesario tener tormentas en la vida. Ahora, ¿podemos tener paz en medio de la tormenta? Claro que sí. Y ese es el tema de esta tarde. Paz en medio de la tormenta. Yo quiero que nosotros encontremos esa paz en medio de las tormentas que la vida nos va a ofrecer. Que encontremos esa confianza en medio de su tormenta. ¿Cuál es su tormenta? Usted sabe. Ahora esta tarde yo siempre les pido mucha sinceridad, no conmigo, con usted mismo. Yo mientras estoy hablando con ustedes estoy pensando en ciertas tormentas, ciertos retos, ciertas luchas que estoy llevando. Y yo quiero que usted se transporte y sea honesto con usted mismo y diga: realmente esto se ha convertido en una tormenta. Lo que empezó como una lluvia normal, ahora se ha convertido en una tormenta, se ha convertido en algo que me está desestabilizando, se ha convertido en algo que me está quitando el sueño, se ha convertido en algo que me está quitando la paz, se ha convertido en algo que me está alejando de Dios, se ha convertido en algo que me está haciendo insensible a la presencia de Dios. Simplemente esto me está alejando, no me gusta en la persona que me estoy convirtiendo. Si uno es honesto a platicar con nosotros mismos y si somos honestos a identificar los problemas y decir: no me gusta el padre, la madre, el esposo, la esposa que me estoy convirtiendo debido a esta circunstancia, debido a esta tormenta. Yo quiero que esta tarde se dé cuenta que podemos encontrar esa paz en medio de la tormenta y que nuestros hijos no tienen por qué pagar las consecuencias, que nuestra esposa o su esposo no tiene por qué pagar las consecuencias. Cuando nos damos cuenta que en medio de la tormenta Jesucristo está a nuestro lado. Cuando nos damos cuenta que no solucionamos nada con gritar y con perder el control, con dejar que la tristeza nos llene. Cuando sabemos que Cristo está en nuestra barca. Ahora, los discípulos sabían que Jesús se había quedado al otro lado. Y se asustaron.
lo lindo de todo esto es que a pesar de que Jesús se quedó al otro lado, subió al monte, donde podía tener una visión, un panorama completo de todo el mar de Galilea, y formó la tormenta. Pero no se fue a divertirse y ver sus discípulos luchando contra las olas. La Biblia dice que se fue a orar. Y esto me da a entender, y la Biblia dice que intercede por nosotros. Que cuando usted pasa en medio de la tormenta, hay alguien que lo está viendo. Hay alguien que está intercediendo por usted. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos estas palabras: ustedes en el mundo van a tener aflicciones. Ustedes en el mundo van a tener diferentes problemas. Ustedes van a recibir desprecio. Ustedes van a ser objeto de burla. Ustedes van a tener enfermedades. Ustedes van a tener diferentes necesidades. Y Jesús no les dijo a él: no se preocupen, que yo no voy a permitir que les pase nada. Jesús les dijo: pero ustedes confíen, que yo he orado, he rogado al Padre por ustedes, para que la fe de ustedes no les falte. ¿Qué se necesita para tener paz en medio de la tormenta? Se necesita fe. Y es el primer punto. Si usted quiere tener paz en medio de la tormenta, tiene que poner en acción la fe. Tiene que poner en acción la seguridad que Dios está en medio y con usted en su barco. Todas las tormentas tienen nombres. Casi siempre les ponen nombre femenino. No sé por qué, no voy a entrar ahí. No me pregunte, yo no sé nada de eso. Pero casi siempre, ¿no, pastor? Y se cuela uno que otro ahí, masculino. Todas las tormentas tienen nombre, y la razón por la que le pusieron nombre a las tormentas es para identificarlas mejor. No crea que no, se lo voy a explicar. No tiene nada que ver con el sexo, ¿ok? Simplemente es que para identificarlas mejor y les ponen nombre de gente, pues. Así funcionan. Había mucha confusión antes, que le ponían la tormenta del sur, del norte, y de repente se les juntaban en el mismo lugar y ya no sabían cuál era la del norte ni la del sur. Entonces decidieron que cada tormenta iba a tener un nombre, y así está hasta el día de hoy. Ahora, las tormentas de nuestra vida también tienen un nombre. ¿Ok? No mire a su lado, por favor. Las tormentas de nuestra vida también tienen un nombre. Porque nosotros sabemos perfectamente qué clase de tormenta estamos pasando ahora mismo. Por eso les pido sinceridad, por eso les pido honestidad. Sabemos perfectamente qué tormenta estamos librando ahora mismo. Sabemos en qué rama está esa tormenta. Puede ser en una rama espiritual, física, emocional, pueden ser adicciones, usted esté luchando con muchas cosas financieramente, puede haber depresión, ansiedad, que se convierten en tormentas. Lo lindo de todo esto es que Dios conoce cuál es su tormenta. Y sabe que Dios espera que esta tarde usted le confiese realmente cuál es su tormenta. Dios la sabe. Dios la sabe. Pero Él quiere escuchar de usted. Él quiere escuchar su voz. Él quiere escuchar que usted le llame. Él quiere escuchar que usted corra hacia Él, verlo correr hacia Él. Extenderle sus brazos. Necesitamos poner en acción la fe. Incluso cuando los discípulos estaban aterrorizados por la tormenta, fue la fe en Jesucristo que les permitió ser salvos de en medio de ella.
pusieron en acción la fe. Porque la tormenta, les dije al principio, no toma por sorpresa a Dios. Él sabe perfectamente. Él conoce nuestra vida. Cuando estamos en medio de una tormenta, debemos de saber que estamos siendo gobernados por la soberanía de Dios. Debemos entender que es el plan perfecto de Dios. Debemos entender que Él es soberano. Y que simplemente nosotros tenemos que obedecer y poner en acción la fe. En el capítulo 7 de San Mateo, vemos que los discípulos se encuentran en otra tormenta. Y la Biblia dice que en esta ocasión Jesús iba con ellos en la barca. A pesar de que Jesús iba en la barca con ellos, la Biblia también es específica en decir que iba durmiendo. ¿Acaso no cree usted que Jesús no sabía que la tormenta se iba a desarrollar en medio del mar? Y él iba durmiendo. Jesús quería poner a prueba la fe de aquellas personas que él había elegido para que anduvieran con él y que más tarde iban a ser esas personas que iban a esparcer el evangelio por todo el mundo. Jesús quiere saber con qué clase de persona Él está lidiando. Cuando nos hacemos muy auto o dependientes, muy poco ponemos en acción la fe. Cuando nos acostumbramos que todo se nos dé a pedir de boca, muy pocas veces ponemos en acción la fe. Y vea la reacción de los discípulos cuando llegaron a donde estaba durmiendo Jesús y le dice: Jesús, despiértate. No tienes cuidado que vamos a morir. ¿No te has dado cuenta que nos vamos a morir en este mar? Mira cómo están las olas. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Cuando oramos mal. En vez de pedir la ayuda, le reclamamos a Dios. ¿Por qué a mí? Eso es lo que los discípulos hicieron. No tienes cuidado, que no te importa. Que no ves cómo estoy ahora. Que no ves que estoy con el agua hasta el cuello. Que no ves que no puedo salir al otro lado. Que no ves que si no consigo un empleo me quitan todo lo que tengo. Que no ves que si no tengo cierta cantidad para el fin del mes, no voy a lograr hacer esto y lo otro. Que no ves que si no me sanas, mis hijos se van a quedar sin padre, sin madre. Que no ves que si no dejo la adicción, voy a hacer esto y lo otro, voy a morir. Jesús no quiere escuchar nuestras quejas de esa forma. Él quiere que vengamos y pongamos en acción nuestra fe. Que en vez de mirar la tormenta, lo miremos a Él. En vez de mirar la tormenta, las olas que azotan nuestra barca, pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Me imagino que los discípulos le dijeron: que no te interesa, Jesús, que mañana en el Israel Time va a aparecer que Jesús se ahogó con los discípulos en el mar. Imagínense lo trágico que eso hubiera sido. Pero Jesús tenía el control. Jesús calmó los vientos y dice la Biblia que los calmó, y ahí no dice más, pero yo estoy seguro que se fue a dormir otra vez. Fue otra vez a dormir. Muchas veces venimos con la actitud incorrecta delante de Dios. Y queremos exigirle que Él haga lo que nosotros queremos en el momento que queremos. Pero tenemos que entender que Él es soberano. Y que Él va a llevar nuestra barca y nos va a hacer navegar en medio de la tormenta, a pesar que las olas se acrezcan, a pesar de que el viento sea contrario.
pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Esa fue la promesa que Jesús nos dejó. Y no se las dejó solamente a los discípulos, también la dejó para nosotros. El Señor fue claro cuando Él iba a partir de esta tierra y dijo: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos acá. Yo no sé si alguien cree lo que Jesús realmente quiso decir. Él dijo: yo me voy a ir físicamente, pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar a un consolador. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo vive en mi corazón. El Espíritu Santo vive en su corazón. El día que recibimos al Señor, el Espíritu Santo vino a hacer de su vida un templo y morada suya. El día que usted dijo: yo recibo al Señor como mi Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo lo tomó y ahora usted es propiedad de Dios. Ahora usted no camina solo, no está sola, a pesar de que muchas veces sí que nos sentimos solos. Pero se nos olvida que está allá en el monte. Se nos olvida que está intercediendo por nosotros. A pesar de que no lo sentimos a nuestro lado. A pesar de que sentimos soledad y nos da miedo la oscuridad, la soledad, la incertidumbre. Nos da miedo la altura de las olas. Se nos olvida que desde su santo monte, que dijo el salmista: y envía ayuda desde el santuario. Dijo el salmista en el Salmo 4: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y dijo esto: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estaba en medio de la tormenta, tú me hiciste crecer. Entonces la tormenta es necesaria para que crezcamos. La tormenta es necesaria para que usted y yo crezcamos en la fe, crezcamos en la dependencia de Dios. Es necesario atravesar tempestades en la vida porque eso nos hace crecer a la altura de Dios. El propósito de la tormenta es eso, que crezcamos. El propósito de la tormenta también es que venzamos el miedo. Estos muchachos en el mar estaban aterrorizados, estaban llenos de pánico. No sabían qué hacer, ellos pensaban que ahí iban a morir. Y óigase, entienda esto, que allá andaba Pedro. Pedro era pesquero, era su profesión, conocía el mar de Galilea como conocemos la palma de nuestra mano, porque allí se había crecido, ese era su campo, ese era su hábitat natural. Pero en esta ocasión se levantó una tormenta sin precedentes. Tenga la seguridad también que va a llegar a su vida tormentas sin precedentes. Y yo no vine a asustarlo hoy, simplemente vine a darle la noticia que a pesar de las tormentas, Jesucristo ha prometido estar a nuestro lado y que no caminamos solos. El propósito de las tormentas es que venzamos el miedo. Cuando Jesús les dice a ellos: yo soy, no tengan miedo. Ellos pensaban que era un fantasma que iba caminando sobre las aguas. Pero Jesús les dice: yo soy. No tengan miedo, no se asusten, yo soy. ¿Cuántas veces usted y yo hemos necesitado escuchar esas palabras? O mejor aún, ¿cuántas veces hemos escuchado esas palabras? No sé usted, pero yo en muchas instancias de mi vida literalmente he escuchado a Dios decir: yo soy, yo estoy acá, no te preocupes. Cuando vamos perdiendo totalmente
la cordura, la paciencia. Ya no sabemos qué hacer. Cuando tocamos fondo en nuestra vida, cuando creemos que ya es el final, cuando hermano Antonio dice, yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Ya era una adicción y de repente de un día para otro cambió totalmente todo. Cuando su vida era un desastre. Cuando todo iba, como decimos, de mal en peor. En ese momento es cuando nos damos cuenta y escuchamos la voz de Dios que dice, yo soy. Cuando Jesucristo dice, yo soy, Él está diciéndole a ellos, yo soy el eterno, yo soy el omnipotente. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Queriéndole decir a ellos, yo ya existía, aun cuando este mar era un vapor solamente. Mire qué bello es esto. Cuando Jesucristo dice, yo soy, no tengas miedo. Y yo quiero pensar de que a alguien el Señor le está diciendo esta tarde, yo soy, no tengas miedo. Amén, está atravesando probablemente esa tormenta ahora mismo. Y el Señor le está diciendo, yo soy, no tengas miedo. Antes de que esa tormenta se levantara en tu vida, yo ya era Dios. Yo ya existía, yo ya estaba intercediendo por ti. Antes que usted entrara en esta etapa de su vida, Dios ya tenía el cuidado de usted. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba clavado en la cruz. A mí me encanta esto, hermanos, porque cuando Él estaba clavado en la cruz, ¿sabe qué lo vio a usted? Él vio a un Pablo Sarmiento del Ecuador. No vio a un grupo de gente en Indialand. Él vio específicamente al hermano Pablo. Él vio al pastor Martín, que un 15 de enero del 2000 iba a llegar rindiéndose a los pies del Señor, a hermana Griselda. Él vio a hermano Mauricio un 22 de diciembre. Vio a un Antonio y lo vio a usted también. Y Él murió por usted. Él entregó su vida por usted. Él entregó todo por usted. A pesar de que Él sabía que le íbamos a fallar muchas veces. A pesar de que Él sabía que lo íbamos a traicionar muchas veces. Él tuvo la opción y el poder de bajarse de la cruz y decir, yo no voy a morir por ese grupo de desagradecidos. Porque es lo que somos realmente. Somos desagradecidos, no agradecemos el gran favor de Dios. Y Él bien, si yo hubiera sido Jesucristo, yo me bajo de la cruz. Si hubiera tenido la capacidad de ver a las personas que me iban a traicionar, a las que me iban a dar la espalda, y yo dije, no, mejor no muero por nadie y me regreso al cielo. Pero el gran amor de Jesucristo por nosotros. En medio de la tormenta no solo ponemos a prueba nuestra fe, también aprendemos a vencer el miedo. Amén. Sacamos el coraje y vencemos el miedo y miramos a Jesucristo. Pero también experimentamos esto, el amor incondicional de Dios. Es el acto de Jesús caminando sobre las aguas para llegar hasta donde estaban sus discípulos. Eso muestra el amor inquebrantable de Dios, que no importa qué tan lejos nos hayamos ido de su presencia. Si ustedes como yo, que un día me alejé de Dios sin razón alguna, simplemente dije, yo no quiero saber nada de Dios. Y me alejé y empecé a vagar por el mundo. Pero un día recuerdo perfectamente esa noche que a pesar de mi tormenta, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de que tantas veces ofendí a Dios, a pesar de que tantas veces le di la espalda a Dios cuando Él tocaba mi hombro y me decía, regresa a mí. Yo me hacía el importante, pero no se me olvida esa noche en medio de la tormenta, cuando yo pensé literalmente que mi vida estaba a punto de terminar. Jesucristo apareció caminando
como todo un caballero y como quien dice sacudiéndose las manos y dice: aquí hay borrón y cuenta nueva. Nada de lo que has hecho te cuenta, porque ahora empezamos una nueva historia. Allí en la tormenta experimentamos el amor inquebrantable de Dios. Es en ese momento que usted y yo podemos realmente entender cuánto Jesús nos ama. Pero usted tiene que tener la capacidad, y le voy a decir esto, tiene que tener la capacidad y el coraje de sacar toda culpa de su vida. Porque si hay algo que a usted lo va a detener para acercarse a Jesús, es la culpa. Porque le hemos fallado, porque le hemos ofendido, porque sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Y el enemigo va a venir y nos va a acusar y nos va a decir: tú ya no mereces estar en una iglesia, tú ya no mereces ni siquiera llamarte cristiano, tú no mereces siquiera arrodillarte y hablar con Jesús. No mereces nada de eso, porque mira lo que has estado haciendo, mira cómo te comportas, mira cómo eres. Y eso se queda grabado en nuestro corazón. Pero qué lindo saber que la Biblia dice que Él ha borrado todas nuestras culpas, que Él ha limpiado nuestro pasado, que Él ha borrado nuestros pecados, que su sangre carmesí nos ha limpiado y nos ha hecho libre para honra y gloria de su nombre. Y yo le quiero decir otra cosa más. La sangre de Cristo sigue teniendo ese mismo poder salvador, ese mismo poder sanador, ese mismo poder restaurador. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer en su vida, por muy bajo que usted sienta que haya caído, por muy lejos que usted sienta que se ha ido de Dios. Yo le quiero decir algo hoy, esta tarde, y que se le grabe en su mente: no hay nada que Dios no pueda hacer por usted hoy. No hay tormenta que Dios no pueda calmar en nuestra vida. Quizás usted vino bien atormentado hoy esta tarde. Quizás he escuchado gente que dice: yo ni siquiera puedo pensar bien. Ya no puedo pensar bien, ya no puedo razonar. Ya no soy yo. Hay algo más que me controla, hay alguien más que me controla. No tengo el poder, no tengo la fuerza contra ese gigante con el que estoy peleando. Déjeme decirle algo: ¿por qué no invita a Jesucristo a su barca hoy esta tarde? ¿Por qué no le da una oportunidad a Dios que entre a su barca? No diga como muchas personas dicen: no estoy listo todavía, no me siento capacitado todavía. No me siento limpio lo suficiente para entregarle mi vida a Dios. Mucha gente dice: me siento impuro, me siento sucio, porque me he estado revolcando en el pecado. Esa es la idea. Jesucristo dice: vengan a mí así como están. Él no dijo: vayan a limpiarse primero y después vengan a mí. Él dice: así como llegaste hoy a la iglesia, así como llegaste a la casa de Dios hoy esta tarde, así te quiero. Así te voy a limpiar. No importa qué tan sucio te sientas. No importa qué tan lejos sientas que te hayas ido de Dios. No importa qué tan grande mire las olas. Jesucristo le está hablando a alguien y le dice: así en la condición en la que estás, permíteme entrar en tu barca. ¿Se acuerdan del naufragio de Pablo? Y Pablo iba camino a Roma cuando se levanta una tempestad en alta mar y se echa a perder todo lo que llevaban, empiezan a tirar todo al mar y dice Pablo: no tema ninguno de los que están acá. Ninguna vida se va a perder, solamente la embarcación, porque anoche estuvo conmigo el ángel de Dios.
Esa es la seguridad que todo cristiano debe tener, que en medio de la tormenta, aunque se nos pierdan muchas cosas, aunque perdamos incluso el barco es el que nos da la estabilidad, el barco es el que nos mantiene a flote, pero muchas veces Dios va a querer quebrar su barco para volver a ser una nueva persona, para volver a moldear su carácter. En muchas ocasiones Dios va a querer levantar una tormenta específicamente para quebrar el barco que usted siente seguridad estando en él. Porque Dios quiere que usted se salga de su zona cómoda. Anoche el pastor predicaba y me encantó. Ya había escuchado ese mensaje, pero anoche me encantó más. Él predicaba odres nuevos y vino nuevo. No podemos pretender que Dios haga algo en nosotros si no estamos dispuestos a cambiar. Usted no puede pretender fingir ser cristiano. Yo lo puedo engañar a usted por cómo me visto, por cómo hablo, pero cómo nos portamos allá afuera. ¿Cómo es su conducta íntegra con Dios? Y de eso es que el Señor dice: prefiero destruir tu barco porque quiero hacer algo nuevo en ti. Quiero hacer una persona nueva. No queramos, dijo el pastor anoche, queremos llevar el evangelio a nuestra vieja persona, como quien dice, hacer como hacer un mix del evangelio y vivir la misma vida que hemos estado viviendo. No se puede. No es que le podemos añadir sal a la sopa y ya quedó. Es hacer una cosa nueva. El Señor quiere usar su vida, pero quiere usarlo haciéndolo nuevo totalmente. Y si tiene que levantar una tormenta en su vida para hacer lo que Él quiere hacer en usted, tenga la seguridad que Dios va a levantar esa tormenta. Porque muchas veces nos volvemos arrogantes y creemos que no necesitamos de Dios. Pero hay algo que sí podemos tener: paz en medio de la tormenta. No hay nada más lindo que escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. ¿Sabe que así como estamos en silencio, si alguien me habla, yo identifico la voz de ustedes fácilmente? Pero hábleme cuando todos están hablando. Es súper difícil y casi imposible que yo diga: oh, ese es hermano Pablo que está hablando, oh, ese es hermana Norma que está hablando. No podemos identificar porque escuchamos el bullicio. Pero si algo hicieron los discípulos en medio de la tormenta, escucharon la voz de Dios que dijo: yo soy. Y ojalá que esta tarde podamos afinar nuestro oído. En el año 2023, en mayo del 2023, se los voy a resumir una historia. De las selvas amazónicas de Colombia, vamos a ir hasta Colombia ahora, se levantó una avioneta con 7 tripulantes, ¿se acuerda? Iban 3 adultos y 4 niños. No tengo en sí los pueblos a los que iban, pero iban de una tribu indígena hacia un pueblo del centro de Colombia. En medio de la selva se perdió el rastro de la avioneta, se desplomó y ya desplegaron los equipos de búsqueda, los militares y los cuerpos de socorro llegaron al lugar. Se tardaron como 2 semanas en hallar los restos de la avioneta, pero se tardaron un par de días más en llegar hasta el siniestro por la espesidad de la jungla. Y sabían cuántas personas iban en esa avioneta. Cuando lograron llegar, encontraron 3 cadáveres de 3 adultos, que era la madre de los niños, un familiar de los niños y el piloto de la aeronave. De los niños no se encontró absolutamente nada.
Entonces empezaron a buscar y se dieron cuenta que habían rastros como que habían salido de la aeronave, pero como que estaban golpeados o algo, y temían por sus vidas, por la deshidratación, por el clima en la jungla, temían también por las fieras, y empezaron a buscar, desplegaron búsqueda, cuerpo de socorro, drones y helicópteros, y les hablaban por parlantes en la lengua natal de ellos. Pero parecía ser que nada de lo que hacían, de los esfuerzos que estaban haciendo, tenía ningún resultado. Pasaron 30 días y seguían encontrando señales de vida de estos 4 niños. La niña mayor de 13 años, otra de 9 años, había uno de 5 años y un niño de 11 meses. Y los 4 perdidos en el Amazonas. Ellos sabían que debían estar con vida porque seguían hallando rastros de que comían de las hierbas que habían ahí. Algo que sí sabían los niños era cómo sobrevivir porque eran de esa área. Pero los necesitaban encontrar. Pero como siempre ha habido una rivalidad entre los tribus indígenas en Colombia y el ejército, se les enseña a los niños de que no sean amigables con el ejército, especialmente si andan armados. Y los niños sabían eso. Agotando todos los recursos, uno de los líderes de indígenas les dice a los del cuerpo de socorros: hagamos esto. Yo sé dónde vive la abuela de los niños. Vamos a ir y grabamos, que ella haga una grabación con la voz de ella, que le hable a los niños y que les diga que venimos a ayudarles y que venimos a rescatarlos, que salgan, por favor. Hicieron eso y se fueron a grabar, a buscar la abuela, grabaron, hicieron la grabación y empezaron a sobrevolar los helicópteros con la grabación de la abuela de los niños. Los niños nomás escucharon la grabación, la voz de la abuela, y salieron de su escondite. La importancia de escuchar la voz de alguien en el cual uno confía, que sabe que no le va a hacer daño en medio de la tormenta, es crucial. Si usted aprende a identificar la voz de Dios, lo va a mantener a flote. Tener confianza plena en el que lo está llamando. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es uno de ellos esta tarde, escuche la voz de Dios y siga sus pasos. Aquellos que escuchan la voz de Dios es porque le pertenecen a Dios. Amén. Hay un compositor que escribió una canción. Ustedes se acuerdan, Paz en la tormenta. Kirk Allen la escribió, se tradució al español en el 1976. Y la escribió cuando perdió a su esposa y a su hijo en el parto. Y él quedó tan destrozado y empezó a escribir esta canción, que dice más o menos así. ¿Cómo dice? Como dijo hermano Luis Miguel, ¿cómo dice? Puedes tener cuando lloras por las veces que intentaste. Póngase de pie, por favor. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. Vamos, dígaselo al Señor. Una vez usted está en medio de la tormenta, usted puede tener paz. Aquí está el dador de la paz. El Señor dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y el Dios de paz no tiene por qué vivir así como ha estado viviendo. ¿Por qué no le da una oportunidad al Señor? Denle una oportunidad a Cristo. Él quiere cambiar su vida. Él quiere subirse con usted a su barca. Hecho pedazo, el Señor guiará sus pasos en paz en medio de la tormenta. Vamos, agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión
y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indialand y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.